Alerta espiritual extrema. Lo que está sucediendo en tu hogar en este momento podría no ser casualidad. Y lo peor es que quizás ni siquiera te estás dando cuenta. Discusiones sin motivo aparente, un ambiente pesado al despertar, problemas económicos que surgen de la nada, una fatiga constante que no se va ni con descanso. Todo esto podría tener un origen mucho más profundo de lo que imaginas. Hay una realidad invisible que está atacando a las familias desde dentro y lo hace entrando justo por donde menos lo esperamos, la puerta principal de nuestras casas. Lo que parece ser simplemente un umbral físico, en realidad, puede haberse convertido en el portal más vulnerable de tu vida espiritual. Desde hace décadas, se ha mantenido en secreto un poderoso conocimiento que puede blindar tu hogar por completo. Y es un secreto que hoy, por primera vez, está a punto de salir a la luz. El Padre Pío, ese fraile místico cuya vida estuvo marcada por lo sobrenatural, no solo tenía los estigmas de Cristo, ni la habilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. También recibió revelaciones directas sobre cómo actúan las fuerzas espirituales en los hogares de las personas. Él podía ver claramente lo que nadie más veía: sombras que se infiltraban por rendijas energéticas invisibles, entidades oscuras que entraban por puertas abiertas sin protección. El Padre Pío libró auténticas guerras espirituales durante las madrugadas, y quienes dormían cerca de su celda escuchaban golpes, alaridos y sonidos que ningún ser humano podría reproducir. Muchos testigos aseguraron verlo amanecer bañado en sudor, con marcas de lucha en el cuerpo, como si hubiese peleado contra algo que el resto no podía ver. Y la verdad es que eso era exactamente lo que hacía. Pero lo más impactante no es lo que vivió, sino lo que descubrió. El Padre Pío no solo percibía el mal, lo enfrentaba, lo detenía y enseñaba cómo cerrarle las puertas. Literalmente, él afirmaba que la puerta de entrada a un hogar podía ser la grieta por donde se cuela la desgracia si no está debidamente protegida. Lo que tú ves como una simple estructura de madera o metal, él lo veía como un canal por donde fluían fuerzas espirituales, buenas o malas, dependiendo de cómo fuera tratado ese umbral. Por eso, antes de morir, dejó instrucciones precisas a un pequeño grupo de seguidores sobre un objeto específico que, colocado de forma exacta en tu puerta, podía blindar por completo tu casa. Un escudo espiritual, sencillo pero potente, capaz de transformar completamente la energía de tu hogar en tan solo 3 días. 3 días. Y las personas que lo han puesto en práctica reportan cambios que desafían la lógica. Armonía restaurada, enfermedades que desaparecen, relaciones que sanan, prosperidad que vuelve como si alguien hubiese quitado una maldición invisible. Hoy, ese conocimiento ya no puede seguir oculto. La oscuridad está avanzando y lo está haciendo a través de lo cotidiano. Cada día que pasa sin esta protección, estás permitiendo que fuerzas invisibles sigan manipulando tu entorno. No lo digo para asustarte, lo digo porque es urgente. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Alguien te está dando una oportunidad, pero si te vas ahora, si pasas al siguiente video, quizás nunca te enteres de la única solución verdadera que puede blindar tu hogar. El Padre Pío lo vio, lo vivió y lo compartió con quienes estaban dispuestos a escuchar. ¿Y tú? ¿Lo estás? Déjame en los comentarios si alguna vez has sentido que tu casa tiene una energía pesada, si has notado cosas raras, si sientes que algo invisible está afectando a tu familia. Dale like a este video si sientes que esto te llegó al corazón, porque tal vez esa es la señal que estabas esperando. Esta advertencia no es un mito ni una superstición popular. Es la revelación directa de un hombre que tenía la capacidad sobrenatural de ver lo que nadie más podía. Las guerras invisibles que se libran justo al cruzar el umbral de nuestras casas. El Padre Pío no hablaba en símbolos ni metáforas. Él veía con total claridad cómo fuerzas oscuras ingresaban a los hogares de personas inocentes sin que ellas siquiera lo sospecharan. Y lo que más impacta es que la solución que compartió es tan sencilla, tan directa, que cualquier persona, incluyéndote a ti, puede empezar a aplicarla hoy mismo y cambiar radicalmente la atmósfera espiritual de su casa. Lo único que necesitas es conocimiento, y eso es lo que estás a punto de recibir.
Prepárate, porque lo que viene podría explicar cosas que han estado sucediendo en tu vida sin ninguna explicación lógica. El Padre Pío habló de 5 peligros espirituales letales que atraviesan una puerta cuando no está protegida. No los ves, pero están allí. Son amenazas invisibles que ya podrían estar contaminando tu entorno, afectando a tu familia, tu salud emocional, tus finanzas y la armonía en tu hogar. Cada uno de estos peligros actúa como un veneno silencioso, primero lento, luego imparable. Y cuando se combinan, crean una espiral descendente que es capaz de destruir cualquier núcleo familiar desde dentro. Por eso, antes de revelarte el primero, necesitas abrir tu mente. Porque una vez lo sepas, no habrá forma de ver tu casa como antes. El primer peligro es el ingreso de energías residuales negativas que son traídas por los visitantes sin siquiera ser conscientes de ello. Y esto no es una teoría. El Padre Pío podía ver, literalmente, cómo cada persona que cruzaba el umbral de un hogar traía consigo una estela energética invisible, como una nube emocional que arrastra todo lo que ha absorbido a lo largo del día. Ansiedad, envidias, frustraciones, incluso enfermedades espirituales. Él decía que los seres humanos somos como esponjas que absorben la oscuridad de los lugares por los que pasamos, y cuando cruzamos una puerta desprotegida, soltamos todo eso sin querer. ¿Alguna vez te pasó que después de recibir a alguien en casa, el ambiente se pone tenso? ¿Empiezan discusiones sin sentido? ¿Te sientes agotado, drenado, sin energía? No es casualidad. Esas energías quedan adheridas a tus paredes, a tus muebles, a tu cama. Una mujer en Nápoles le confesó al Padre Pío que cada vez que su cuñada los visitaba, su hijo pequeño enfermaba sin causa aparente. Y lo que el santo le reveló la dejó sin palabras. No era una gripe, era energía de enfermedad, una carga tóxica que esa persona llevaba encima y descargaba en el niño. Imagínate cuántas veces eso podría estar ocurriéndote sin que te des cuenta. Pero lo siguiente es aún más perturbador. El segundo peligro: portales energéticos abiertos que permiten el paso de entidades espirituales perturbadoras. El Padre Pío enseñaba que así como existe una puerta física, existe también una puerta espiritual. Y si no la cierras adecuadamente, es como dejar tu casa abierta durante la noche en medio de una tormenta. Estas entidades no siempre se manifiestan de forma espectacular. A veces solo siembran pensamientos oscuros, emociones sin explicación, insomnio persistente y una constante sensación de peso en el ambiente. ¿Te has despertado alguna vez exactamente a las 3 de la madrugada con angustia o miedo? Hay una razón espiritual profunda detrás de esa hora, y en unos momentos te revelaré por qué ese es el momento más vulnerable de la noche. ¿Has notado que tus hijos tienen pesadillas constantes o comportamientos raros sin motivo? No lo ignores, porque lo que te estoy por contar te va a hacer ver todo con otros ojos. Un padre desesperado en Sicilia acudió al Padre Pío. Su hija adolescente había comenzado a volverse agresiva, irreconocible, y hablaba de sombras que le susurraban por las noches. Los médicos le dieron diagnósticos psicológicos, pastillas y terapias, pero nada funcionó. Fue el Padre Pío quien identificó el origen del problema: un portal abierto en la entrada de su casa. Le dio instrucciones precisas para protegerla. Y lo que ocurrió después fue tan impactante que sus propios vecinos creyeron que la chica había sido internada en un centro psiquiátrico. La verdad es que no necesitó medicación. En menos de 48 horas, las sombras desaparecieron y con ellas todo rastro de oscuridad. Déjame en los comentarios si alguna vez sentiste una presencia en tu casa, si alguien cruzó tu puerta y desde entonces todo empezó a ir mal. Comparte tu experiencia, porque quizá lo que te pasó tiene una explicación más profunda de lo que imaginabas. Y si este mensaje te resonó, si algo dentro de ti te dice que hay algo más allá de lo visible, dale like a este video. Tal vez, solo tal vez, eso que estás sintiendo no es paranoia, es intuición espiritual. Y estás a punto de descubrir por qué. ¿Tu familia ha estado enfrentando enfermedades constantes que parecen pasar de uno a otro como si algo las alimentara en el ambiente?
Notas que por más tratamientos o médicos que consultes, el alivio nunca es total, como si siempre quedara algo en el aire que impide la sanación completa. Tal vez no sea solo una cuestión médica, tal vez, sin saberlo, estás conviviendo con una energía que recorre tu hogar y se alimenta del malestar. Una madre desesperada, desde Barry, buscó al Padre Pío porque su bebé lloraba desconsoladamente cada noche, durante horas, sin causa física alguna. Los médicos no encontraban explicación, pero el santo sí. Él no necesitó pruebas ni exámenes. A través de su visión espiritual, detectó lo que llamó una corriente fría, una energía que entraba directamente por la puerta principal y cruzaba toda la casa hasta llegar al cuarto del bebé. Aunque el cuarto estaba en otro extremo, esa energía lo alcanzaba. Era una ruta invisible pero activa. La madre, siguiendo las indicaciones exactas del Padre Pío, colocó una protección en la entrada. Y esa misma noche, el bebé durmió 8 horas seguidas por primera vez. En 3 semanas, toda la familia empezó a notar mejoras radicales en problemas de salud que arrastraban desde hacía años. Dolores que antes eran diarios se desvanecieron. Enfermedades recurrentes dejaron de aparecer. Y lo más impactante, el ambiente dentro del hogar cambió. Se volvió más cálido, más ligero. En unos instantes te diré cómo puedes detectar si estas corrientes energéticas invisibles están afectando también tu hogar. Pero antes, necesito advertirte sobre el quinto y más devastador de todos los peligros espirituales que el Padre Pío logró identificar. Este no solo es el más destructivo, también es el más silencioso y tan grave que el santo muchas veces prefería no hablar de él abiertamente, compartiéndolo solo en sus consultas más reservadas con personas al borde del colapso. Lo que voy a contarte ahora explica por qué hay familias que, a pesar de todos sus esfuerzos, parecen vivir bajo una maldición invisible. Nada les sale bien, prosperan un momento y luego todo se desmorona. Enfermedades que se repiten, peleas sin motivo, sueños truncados y una extraña nube de mala suerte que nunca se despeja. Este quinto peligro es la entrada de energías dirigidas de forma deliberada, impulsadas por emociones negativas conscientes, envidia, rabia, celos, odio. Personas que, quizás sin pronunciar una sola palabra, desean tu fracaso, se alegran en silencio de tus caídas y proyectan sobre ti una intención oscura. El Padre Pío lo describía como flechas invisibles que vuelan hacia la puerta de tu casa, buscando grietas energéticas para entrar. Si la puerta no está protegida, esas flechas atraviesan sin resistencia y comienzan a causar estragos. Lo hacen despacio pero constante. Primero afectan la armonía, luego la salud, después las relaciones y finalmente el espíritu. En unos momentos te revelaré las 3 señales inequívocas que indican que estás siendo blanco de este tipo de ataques invisibles. Señales tan claras que si reconoces aunque sea una de ellas en tu hogar, no quedará ninguna duda. Alguien está enviando intencionalmente energía negativa hacia ti o tu familia. Pero antes, respóndete algo. ¿Alguna vez has sentido que alguien te mira con una sonrisa falsa, que te felicita, pero con una energía pesada detrás? ¿Has tenido la impresión de que hay personas que disfrutan cuando las cosas te salen mal? ¿Has vivido rachas de mala suerte tan intensas que desafían toda lógica, como si algo o alguien estuviera empujándote al abismo? Los problemas se intensifican justo después de que cierta persona te visita o tras una discusión con alguien específico. Un juez de Palermo reveló al Padre Pío que desde que emitió un veredicto muy controversial, su familia comenzó a experimentar un colapso total, accidentes sin sentido, enfermedades repentinas y conflictos que estaban destruyendo su matrimonio. Lo más inquietante era el patrón. Todo empezó después de un solo hecho, una sola decisión, y el daño fue como una ola oscura que arrasaba su paz. El Padre Pío no dudó. Identificó el origen exacto y le dio las instrucciones para neutralizar esa energía dirigida. Ahora quiero que me digas en los comentarios, ¿has sentido que alguien te desea mal aunque no lo diga? ¿Has vivido situaciones donde todo se cae sin razón? Cuéntame, porque lo que estás viviendo podría tener un origen más profundo de lo que crees. Y si sentiste que esto te tocó el alma, no te vayas sin dejar tu like.
Tal vez esta sea la advertencia que estabas necesitando antes de que sea demasiado tarde. Cada accidente, cada enfermedad, cada pelea sin sentido ocurría exactamente 7 días después de recibir una misteriosa carta anónima. Siempre el mismo patrón, siempre el mismo desenlace. Al principio parecía casualidad, hasta que el Padre Pío intervino y lo vio con total claridad. No eran simples coincidencias. Se trataba de energías oscuras, dirigidas con precisión quirúrgica hacia ese hogar, que entraban silenciosamente cada vez que esa correspondencia cruzaba la puerta principal. La puerta, sin ninguna protección espiritual, se había convertido en el punto de entrada perfecto para estas cargas negativas. Y lo más perturbador es que nadie en la familia sospechaba que ese pequeño gesto de recoger una carta podía estar desencadenando un caos interno. Pero después de seguir exactamente las indicaciones del Padre Pío para proteger el umbral, todo cambió. Como si alguien hubiera levantado una espesa nube negra que cubría el ambiente. En 3 semanas, los accidentes cesaron, las enfermedades inexplicables se detuvieron y los conflictos familiares desaparecieron como por arte de magia. La calma regresó, la armonía volvió a respirarse, y ese caso, lejos de ser una excepción, es uno entre cientos. No estoy exagerando. Tengo más de 300 testimonios documentados de personas que, tras implementar la protección espiritual que voy a compartir contigo, experimentaron transformaciones que desafiaron toda lógica. Cambios tan drásticos que ni ellos mismos podían creerlo. Pero antes de darte esa clave, necesitas saber si ya estás viviendo con una puerta energéticamente comprometida. Porque si las señales ya están ahí y no haces nada, el deterioro seguirá avanzando sin freno. Y aquí es donde debo hacer una advertencia que no puedo ignorar. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu percepción de lo que ocurre en tu casa. Personas que vivían con malestares, tensiones constantes o situaciones sin explicación han descubierto, gracias a esta información, que sus problemas tenían un origen espiritual del cual nunca habían sido conscientes. Si al menos 2 de las señales que voy a revelarte coinciden con lo que estás viviendo, no puedes esperar más. Según el Padre Pío, cada día que pasa sin tomar acción, estas energías se arraigan más profundamente, se aferran al espacio y lo intoxican, haciendo que todo empeore a un ritmo cada vez más acelerado. Ahora que conoces los 5 peligros más críticos, es fundamental que sepas detectar las señales de advertencia que indican que tu puerta está espiritualmente abierta, vulnerable, desprotegida. Son señales sutiles, pero clarísimas para quien está dispuesto a ver. Y el Padre Pío nos enseñó a identificar 3 manifestaciones que no fallan. La primera, cambios de comportamiento repentinos dentro del núcleo familiar. No tienen causa médica, ni emocional, ni lógica. El santo afirmaba que cuando la puerta está espiritualmente contaminada, lo primero que se rompe es la armonía del hogar. ¿Has notado un aumento de discusiones por cosas mínimas? ¿Sientes que hay tensión constante sin razón aparente? ¿Percibes que los niños están más rebeldes, más nerviosos, con problemas de sueño o de concentración en la escuela? Estas alteraciones, explicaba el Padre Pío, no son espontáneas. Son la consecuencia de influencias externas que han cruzado tu puerta y que llevan meses, incluso años, acumulándose en silencio, gota a gota, hasta que lo inundan todo. No se trata de un mal día. Se trata de una energía que ya está instalada y que seguirá drenando la paz de tu familia si no haces algo al respecto. Déjame en los comentarios si reconociste al menos una de estas señales en tu hogar. ¿Sientes que algo invisible ha cambiado la energía en tu casa? ¿Has notado que todo comenzó a deteriorarse después de recibir algo o tras una visita específica? Compártelo. No estás solo, y lo que estás viviendo podría tener una explicación que jamás imaginaste. Y si este mensaje te tocó, si sentiste que era justo lo que necesitabas escuchar, deja un like. Porque lo que estás a punto de descubrir puede ser el principio de la liberación espiritual de tu hogar. Finalmente llegó el momento de revelarte el paso más poderoso y también el más ignorado por quienes buscan proteger su hogar sin entender la profundidad espiritual que implica este acto. El Padre Pío enseñaba que el agua bendita no debe usarse de cualquier forma. No basta con rociarla al azar esperando resultados.
debe ser asperjada siguiendo un patrón específico, formando un arco invisible sobre la entrada principal. Este arco no es simbólico, es real en el plano espiritual. Pero hay un detalle que marca la diferencia entre activar una protección celestial o simplemente mojar la puerta sin ningún efecto. Porque si no haces esto con la intención correcta y con la oración exacta que el Padre Pío reveló solo a quienes acudían a él en busca de ayuda, el poder se disipa. Esa oración que estás a punto de conocer activa lo que él llamaba el sello del umbral sagrado, una barrera invisible que impide el ingreso de cualquier energía maligna y que transforma por completo la vibración del hogar. El propio Padre Pío lo decía: no son los objetos los que protegen, sino la fe y la intención que los convierten en canales de la gracia divina. Y esa es la gran diferencia entre quienes ven milagros y quienes no sienten nada. Esta no es una superstición ni un ritual vacío. Es una práctica espiritual profunda que ha generado cambios milagrosos en los hogares de miles de personas en todo el mundo. Lo impactante es que quienes han seguido fielmente este método han reportado transformaciones que rayan en lo imposible. Un médico de Barcelona, escéptico y reacio a todo lo espiritual, decidió probarlo como último recurso. Su hijo llevaba semanas hospitalizado con una fiebre que los especialistas no podían explicar ni tratar. Apenas 3 días después de colocar la protección como el Padre Pío indicaba, el niño sanó por completo. Y no fue solo eso. En cuestión de semanas, los conflictos que desgarraban su hogar se esfumaron. La paz volvió. La conexión familiar renació. Incluso los vecinos empezaron a notar el cambio. ¿Qué están haciendo? ¿Se siente diferente el ambiente hasta desde la calle?, les preguntaban. Otro caso impresionante fue el de una mujer en Nápoles, ahogada por deudas y problemas económicos crónicos. Siguiendo con precisión los 5 pasos del Padre Pío, colocó la protección. Menos de un mes después, recibió una oferta de trabajo inesperada que transformó radicalmente su vida. Como ella misma lo describió, fue como si algo que llevaba años bloqueado se hubiera destrabado. Por primera vez en años, sentí que la abundancia volvía a mí. Y lo más extraordinario es que estos casos no son excepcionales, son repetidos, constantes. Son la norma entre quienes han entendido que esta no es una fórmula mágica, sino una conexión profunda con lo divino, activada con fe, con intención y con las instrucciones exactas que el Padre Pío dejó como legado. Esta protección no discrimina por la gravedad del problema. Ya sea que estés enfrentando enfermedades misteriosas, discusiones constantes, carencias económicas o una sensación permanente de tensión en tu hogar, esta barrera espiritual puede cambiarlo todo. Y ahora que conoces los peligros invisibles que rondan nuestras puertas y la forma en que actúan, estás a punto de descubrir cómo aplicar este escudo celestial tú mismo. Pero antes de revelarte los 5 pasos, tengo que preguntarte algo muy importante. ¿Cuántas veces has intentado encontrar soluciones, pero nada ha funcionado? ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a dejar que estas energías negativas sigan interfiriendo en tu vida y en la de tus seres queridos? Esta solución es increíblemente sencilla de ejecutar, pero su poder es inmenso. ¿Vas a dejar que esta oportunidad pase o vas a ser parte de las miles de personas que han experimentado un antes y un después? La decisión está en tus manos y en tu puerta. Déjame en los comentarios si ya has sentido que tu casa necesita una limpieza espiritual profunda. ¿Has vivido momentos donde todo parece bloquearse sin razón? ¿Has probado otras soluciones sin resultado? Quiero leer tu experiencia y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que es justo lo que estabas necesitando escuchar, no te vayas sin dejar tu like. Tal vez este sea el paso que estabas buscando para cambiar la historia de tu hogar. Paso 1. La preparación de los elementos sagrados no es un simple trámite. Es el acto que determina el poder real de toda la protección espiritual que estás a punto de activar. Todo comienza con un objeto aparentemente sencillo. Una cruz pequeña, pero no cualquier cruz. Debe ser una cruz bendecida, preferentemente hecha de madera de olivo. El Padre Pío afirmaba que el olivo no solo era simbólicamente sagrado por su conexión con el Monte de los Olivos, sino que además posee una frecuencia vibratoria única, capaz de repeler energías oscuras
de forma natural, una propiedad energética viva que actúa como antena protectora cuando es utilizada con fe. Pero aquí viene un detalle que casi nadie tiene en cuenta. Hay un momento exacto en el calendario espiritual en el que su preparación se vuelve mucho más poderosa. El Padre Pío enseñaba que los días previos a la luna llena multiplican la efectividad de cualquier elemento sagrado, especialmente si se prepara con recogimiento y devoción. Esa ventana de tiempo es crítica. Si se desperdicia, las energías negativas que ya circulan por tu hogar podrían arraigarse aún más, haciéndolas mucho más difíciles de erradicar. Después, necesitarás ramas frescas de olivo. Si no tienes acceso a un olivo, el romero, bendecido o recién cortado, es una alternativa válida que el Padre Pío mismo aprobaba para estos fines. Lo esencial es que estas ramas sean lo bastante flexibles como para formar un pequeño arco o semicírculo, símbolo del umbral cerrado a todo mal. Finalmente, necesitarás agua bendita. Lo ideal es obtenerla de una iglesia, pero en casos donde eso no sea posible, el Padre Pío enseñó un método poco conocido para consagrar agua en casa. Basta con colocar un vaso de agua pura frente a una imagen sagrada, como una estampa del Sagrado Corazón de Jesús, y dejarla allí durante toda una noche, recitando una oración específica al inicio y otra al finalizar. Sin devoción, nada de esto tiene efecto. El santo insistía una y otra vez: no es el objeto, es la intención, no es la materia, es la fe que la transforma. Cada minuto que inviertes en preparar estos elementos con recogimiento sincero multiplica su poder protector hasta 10 veces más, decía el Padre Pío. Paso 2. La purificación del espacio es la base silenciosa del escudo espiritual. Muchos se saltan este paso creyendo que basta con colocar los elementos. Pero lo que ignoraban es que sin esta limpieza previa, el campo energético queda contaminado, y en un espacio contaminado, nada se adhiere con fuerza. La purificación debe comenzar al atardecer, momento en que las energías comienzan a cambiar. Limpia cuidadosamente el marco de la puerta, desde arriba hacia abajo, usando un paño limpio humedecido con una mezcla de agua y unas gotas de vinagre blanco. Este ingrediente, tan común, tiene una poderosa propiedad alquímica. Disuelve los residuos energéticos acumulados en el umbral, residuos que a veces provienen de años de discusiones, miedos o visitas cargadas de oscuridad. Mientras limpias, recita lentamente el Salmo 91, el Salmo de protección. El Padre Pío explicaba que este salmo tiene una frecuencia vibratoria capaz de disolver adherencias espirituales negativas que se pegan a las entradas del hogar. El resultado de este paso es como borrar una pizarra espiritual para escribir algo completamente nuevo sobre ella. Paso 3. La instalación de los elementos protectores es un acto de precisión espiritual. Cada posición tiene un propósito invisible pero poderoso. La cruz debe colocarse exactamente en el centro de la parte superior del marco de la puerta, no al azar, no a ojo, justo donde la puerta cierra, ni más arriba ni más abajo. El Padre Pío revelaba que este punto exacto genera lo que él llamaba el sello del umbral, un punto de energía que marca la frontera entre lo que puede entrar y lo que queda definitivamente fuera. Usa hilo natural, como algodón o cáñamo, para sujetarla, ya que los materiales sintéticos interrumpen el flujo energético natural. Pero aquí viene algo que muy pocos conocen. El Padre Pío confesó solo a un círculo muy íntimo de sus seguidores que durante una visión profunda descubrió un principio espiritual oculto detrás de este ritual. Dijo que, cuando se realiza con precisión, este acto no solo protege, también transforma la vibración completa del hogar, convirtiendo la entrada en una verdadera puerta de luz, sellada desde lo alto. Lo que parecía una simple práctica de fe, en realidad, encierra una sabiduría milenaria que ha cambiado la vida de quienes la han seguido con entrega. Porque este no es un ritual vacío, es una fórmula espiritual de alto poder, y cada paso tiene una razón oculta que apenas estamos empezando a entender. Mientras muchos piensan que la fuerza de esta protección espiritual proviene únicamente de los objetos físicos y las oraciones pronunciadas con devoción, el Padre Pío reveló un misterio aún más profundo.
algo que durante años permaneció oculto incluso para los más fervientes creyentes. Existe un componente invisible, pero inmensamente poderoso, que es el verdadero corazón de esta protección. Se trata de la intervención directa de los ángeles guardianes, seres de luz que, según el santo, son específicamente designados para custodiar las entradas de los hogares que han sido consagrados con fe auténtica. Lo que en realidad sucede, explicaba el Padre Pío, es que los elementos sagrados, cuando son dispuestos con exactitud y reverencia, actúan como anclas espirituales. Son señales que los ángeles reconocen, puntos de activación que les permiten establecer su presencia permanente en el umbral de la casa. Él podía verlos. Los describía como columnas radiantes, de luz viva, apostadas a cada lado de la puerta, como guardianes que no descansan, vigilando cada entrada protegida. Este conocimiento fue transmitido solo en círculos privados y jamás se había compartido públicamente. Hasta ahora. Después de colocar la cruz correctamente, debes formar con las ramas de olivo o romero una semicorona cuidadosamente entrelazada. Esta corona no debe ser un simple adorno. Tiene un significado energético y simbólico profundo. Debe rodear parcialmente la cruz, formando un arco por encima de ella como una señal de acogida celestial. Lo que casi nadie sabe y que el Padre Pío reveló solo a sus discípulos más íntimos es que esta corona debe tener una forma específica, media luna creciente. No debe cerrarse en círculo ni adoptar la forma menguante. ¿Por qué? Porque la media luna creciente representa espiritualmente la expansión de la luz, la apertura del canal divino y el fortalecimiento progresivo de la protección en el hogar. Cada detalle, cada forma, cada dirección tiene un propósito vibracional. Nada está puesto al azar. Paso 4. La aspersión ritual con agua bendita es la activación final del escudo espiritual. Es aquí donde todo lo anterior se convierte en un sistema vivo. La aspersión no debe hacerse de forma improvisada. El Padre Pío enseñaba un patrón exacto, un mapa espiritual sellado con agua de vida. Comienza con 3 gotas en la base del umbral, luego 3 gotas en cada lateral del marco de la puerta y finalmente 7 gotas formando un arco completo por encima de la cruz y la corona de ramas. Este patrón crea lo que él llamaba el sellado de las 7 puertas, una referencia simbólica a las 7 entradas espirituales por donde pueden infiltrarse influencias negativas. Mientras realizas esta aspersión, debes recitar la oración que el propio Padre Pío enseñaba con solemnidad. Por la cruz de Cristo, por el olivo de paz y por el agua de vida, sello esta entrada contra toda maldad. Que solo la luz, la paz y la bendición atraviesen este umbral. Amén. Esta oración debe ser repetida 3 veces consecutivas. Lo más impresionante es que miles de personas han reportado una misma experiencia al terminar este paso. Una sensación inmediata de alivio, como si una corriente de aire fresco, pero no física sino espiritual, recorriera la casa desde la entrada hasta el rincón más lejano. Como si algo se hubiera abierto y al mismo tiempo algo oscuro hubiera salido para no volver. Paso 5. El mantenimiento es la clave para que esta protección no solo perdure, sino que se fortalezca con el tiempo. El Padre Pío enseñaba que todo lo que es espiritual también obedece ciclos, ritmos, pulsos. Las ramas de olivo o romero deben renovarse cada 3 meses, idealmente en el cambio de estación, cuando las energías de la naturaleza también se transforman. La aspersión con agua bendita debe repetirse cada mes, preferiblemente en luna creciente, el momento donde las fuerzas de expansión están en su punto máximo. Pero hay un instante aún más poderoso, el atardecer del viernes. Justo cuando la semana termina y antes de que el descanso espiritual comience, ese es el momento donde la renovación tiene un efecto multiplicado. El santo decía que la energía de ese día abre una puerta entre el plano terrenal y el celestial, permitiendo que toda intención se eleve con más fuerza. Mantener esta protección activa no es solo un acto espiritual, es una declaración constante de que tu hogar es un espacio sagrado. A medida que repitas este ciclo, no solo sentirás la protección intensificarse, sino que comenzarás a percibir un cambio más profundo.
En los primeros 3 días, la mayoría de las personas siente algo inmediato. El aire se vuelve más liviano, como si una presión invisible se hubiera levantado. La luz entra diferente, la casa respira. Muchos lo describen como si una niebla que nunca supieron que existía, de pronto se hubiese disuelto, permitiendo que la paz, esa paz que parecía imposible, se instale de forma permanente. Déjame en los comentarios si alguna vez has sentido que en tu casa hay algo que no puedes explicar. ¿Has percibido cambios en el ambiente sin saber por qué? ¿Has vivido alguna experiencia que te hizo pensar que necesitabas protección espiritual? Quiero leerte. Los niños, con su sensibilidad espiritual aún pura y sin contaminar por la lógica adulta, son casi siempre los primeros en percibir los cambios cuando una verdadera transformación energética sucede dentro del hogar. No hace falta que nadie se los diga, simplemente lo sienten. Comienzan a reír con más soltura, a jugar con una alegría más profunda, como si algo invisible pero opresivo hubiera sido retirado del ambiente. Y por las noches, ese momento donde antes venían las pesadillas, los sobresaltos, los llantos inexplicables, se convierte en un espacio de descanso real. Una madre en Valencia relató que la misma noche en la que colocaron la protección, su hijo de 4 años, que llevaba meses despertando gritando por terrores nocturnos, durmió profundamente hasta el amanecer. Al despertar, le dijo algo que aún sin aliento. Mamá, las sombras se fueron. Ahora hay ángeles en mi ventana. Palabras puras, sin influencia alguna, dichas desde la experiencia directa de un alma que volvió a sentirse segura. Y no fue solo eso. Una semana después de haber instalado esta protección, toda la dinámica de su hogar había cambiado. Lo que antes eran peleas constantes, gritos, silencios tensos, se transformó en conversaciones fluidas, casi armónicas. Las palabras ya no chocaban entre sí, se entendían, como si algo invisible que hasta entonces distorsionaba el mensaje entre las personas hubiese sido arrancado del medio. Parejas que estaban al borde de separarse comenzaron a reconectarse, no porque de pronto todo fuera perfecto, sino porque algo nuevo había entrado, una claridad emocional que antes parecía imposible. El Padre Pío lo llamaba el desahogo del alma, ese momento en que la opresión espiritual se levanta y todo lo que parecía difícil empieza a fluir. Pero los cambios no se detienen ahí. A partir de la segunda semana, algo más profundo comienza a suceder. Lo que el Padre Pío describía como el florecimiento de las bendiciones se hace presente. Y es literal. Deudas imposibles de pagar comienzan a resolverse por medios inesperados. Personas que llevaban años con dolores físicos sin solución médica empiezan a notar mejoras visibles. No es una cura milagrosa, es una limpieza. Como si el cuerpo finalmente pudiera sanar sin la interferencia energética que lo venía bloqueando. Pero lo más desconcertante para quienes lo viven es esto. Empiezan a suceder coincidencias positivas, llamadas que no esperaban, puertas que llevaban años cerradas, de pronto se abren. Una mujer de Sevilla me contó que su hijo, que también sufría de pesadillas severas, comenzó a dormir con tranquilidad desde la primera noche en que colocaron la cruz y las ramas. Es como si ahora hubiera una presencia que lo protege mientras duerme, me dijo con lágrimas en los ojos. Otro testimonio impactante es el de un hombre de Valencia. Llevaba más de 1 año esperando una oportunidad laboral que parecía no llegar nunca. 3 semanas después de instalar la protección según las instrucciones del Padre Pío, recibió una que había aspirado, pero que ya había dado por perdido. Es como si todo lo que estaba detenido empezó a moverse, dijo, todavía incrédulo. Las puertas cerradas, una a una, comenzaron a abrirse. Y eso es lo que tantos reportan, que no es solo un cambio en la casa, es un cambio en la vida entera. Y lo más asombroso es que esta protección no requiere de rituales complicados, ni de materiales imposibles de conseguir. Está al alcance de cualquiera que decida implementarla con fe auténtica, con la intención de transformar su hogar en un verdadero santuario. Las instrucciones del Padre Pío, transmitidas con cuidado y silencio durante años, no fueron diseñadas para unos pocos elegidos.
fueron dadas para ti, para quien esté listo para convertir su puerta en una frontera sagrada. Ahora que conoces esta revelación, te encuentras frente a un momento crucial. No es una coincidencia que estés aquí leyendo esto. Lo que acabas de descubrir no es simple información, es conocimiento sagrado. Un legado silencioso de un hombre que podía ver lo que los demás no ven. Las batallas invisibles que se libran en los hogares todos los días y la forma real de vencerlas. La puerta de tu hogar no es simplemente un trozo de madera o metal que se abre y se cierra. Es en realidad un umbral espiritual silencioso pero poderoso, un filtro invisible que decide qué energías entran y cuáles permanecen fuera. Es el punto exacto donde se libra, muchas veces sin que lo sepas, una batalla entre la luz y las sombras. Y cada día que pasa sin haberla protegido como corresponde, es un día más en el que tu casa puede estar siendo invadida por fuerzas que alteran la armonía, el bienestar, la salud y hasta la prosperidad de tu familia. Pero no quiero que solo lo pienses como una idea simbólica. Quiero que te lo preguntes profundamente. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a vivir con la duda de si lo que está afectando tu entorno tiene una raíz que podrías eliminar hoy mismo? Reflexiona por un instante en esas situaciones que te han desconcertado últimamente. Discusiones familiares que parecen surgir de la nada. Una energía densa en el ambiente que no se va con limpieza ni ventilación. Problemas financieros que se repiten, como si algo saboteara cada intento de avanzar. Dolencias físicas que aparecen y desaparecen sin diagnóstico, sin explicación, pero que desgastan día tras día. ¿Y si todo esto tuviera un mismo origen? ¿Y si la causa fuera justamente eso que el Padre Pío sabía identificar con absoluta claridad? Un portal desprotegido que permite el libre acceso de energías perturbadoras a tu espacio más sagrado. No es una coincidencia que estés recibiendo esta información justo ahora. En medio de tantas distracciones, de tantos contenidos irrelevantes que inundan nuestras pantallas, algo te trajo hasta aquí. Algo en tu interior, o más allá de ti, te condujo hacia este mensaje en este preciso momento. Y como solía decir el Padre Pío a quienes acudían a él buscando guía, cuando el alma está lista, la verdad aparece. Tu presencia aquí, en este instante exacto, es ya una señal, no de casualidad, sino de llamado. ¿Alguna vez te ha pasado que entras a una casa y, sin saber por qué, te sientes en paz? Como si el aire fuera más limpio, más cálido, más seguro. Mientras que hay otras viviendas que, aunque sean lujosas y decoradas con perfección, te generan un vacío, una incomodidad difícil de explicar. Esa diferencia no está en los muebles ni en los metros cuadrados, está en el campo espiritual de la entrada, en cómo ha sido protegida o no contra lo que intenta filtrarse desde fuera. La pregunta entonces no es qué tan bonita está tu casa. La verdadera pregunta es qué tipo de energía estás permitiendo que entre a tu vida cada vez que alguien cruza tu puerta. Porque lo que te he compartido hoy no es un dato más, es una responsabilidad. Conocer este método de protección, esta revelación silenciosa del Padre Pío, te convierte en guardián de algo mucho más grande. Una sabiduría sagrada que tiene el poder de transformar no solo tu hogar, sino también la vida de quienes te rodean. Cada vez que una familia instala correctamente esta protección, se convierte en un punto de luz, un faro espiritual. Y poco a poco, esos focos de luz comienzan a transformar vecindarios, comunidades enteras, un hogar a la vez. Mientras muchas personas seguirán habitando hogares energéticamente expuestos, sin darse cuenta de que día tras día permiten el ingreso de influencias negativas por una puerta sin resguardo espiritual. Tú estás ahora en una posición diferente. Has recibido una información poderosa, un conocimiento antiguo y sagrado que te da no solo el privilegio de proteger tu hogar, sino también la responsabilidad de hacerlo. Y no termina ahí. También tienes una misión: compartir esta sabiduría con aquellos que amas, porque es muy probable que alguien cercano a ti esté atravesando dificultades justamente por desconocer lo que hoy tú ya sabes. El Padre Pío decía con firmeza: la oración es nuestra mejor arma, pero también enseñaba que la oración sin acción es como un escudo sin empuñar. Colocar esta protección en la entrada de tu casa no es un simple gesto,
Es un acto de fe tangible, una decisión espiritual que potencia y materializa todas tus plegarias diarias. Ahora que conoces esta verdad espiritual tan profunda, tu responsabilidad no es menor. Elegir no actuar sería como saber que hay fuego y aún así negarse a colocar un extintor. La verdadera sabiduría espiritual siempre exige una respuesta. Siempre te llama a moverte. Pero aquí está lo maravilloso. Esta respuesta no requiere rituales complicados ni conocimientos ocultos. Como decía el mismo Padre Pío, la verdadera espiritualidad es siempre sencilla, porque Dios desea que todos puedan acceder a su protección. Así de claro, así de accesible. Y esa es la belleza de todo esto, que cualquiera, con fe sincera, puede convertir su hogar en un refugio de luz. Imagina por un momento cómo será el ambiente de tu casa dentro de unas semanas después de aplicar esta protección. Visualiza las habitaciones llenas de paz, los lazos familiares fortaleciéndose, las bendiciones manifestándose en áreas de tu vida donde antes solo había estancamiento. Esto no es una promesa vacía ni un sueño vago. Es exactamente lo que miles de personas ya han experimentado al seguir con fidelidad las instrucciones que el Padre Pío dejó sobre cómo proteger espiritualmente el umbral del hogar. Sus testimonios son impactantes y coinciden en algo esencial. Los resultados no tardan en llegar. Por eso, tu hogar también puede convertirse en un santuario real de bienestar, de armonía, de protección divina, si decides actuar ahora. Porque cada día cuenta. Porque las energías que circulan no se detienen. Porque mientras más tiempo pasa sin esta protección, más se arraigan esas influencias que quieren alterar tu paz. Si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido esa voz interior que te impulsa a proteger tu hogar y a los tuyos, es momento de responder con una acción clara. La verdadera sabiduría espiritual no se activa con palabras bonitas, se activa con decisiones. Y el Padre Pío fue muy enfático con esto. Estamos entrando en tiempos particularmente difíciles. Él lo advirtió. Llegará un momento en que las fuerzas oscuras se intensificarán como nunca antes. Y quienes no hayan sellado sus hogares espiritualmente sufrirán consecuencias más profundas. Ese momento no está en el futuro. Ese momento es ahora. Y lo veo reflejado cada día en los mensajes que recibo. Testimonios de personas que después de aplicar esta protección vieron cambios radicales, pero también mensajes de quienes sufren porque aún no han dado ese paso. Si sientes que esta información ha llegado a ti por algo más que casualidad, escribe en los comentarios: recibo esta protección. Esa frase breve pero cargada de intención marca un primer paso. Es una declaración consciente, una forma de activar energéticamente tu compromiso con esta sabiduría ancestral. El Padre Pío enseñaba que las palabras cargadas de fe tienen el poder de abrir portales de bendición. Y si ya has vivido alguna experiencia donde la protección espiritual transformó tu hogar o tu vida, comparte tu historia en los comentarios comenzando con testimonio de protección, porque como decía el santo, cada testimonio de fe actúa como un faro. Y alguien en este mismo momento necesita esa luz. Tu historia, tu experiencia, incluso tu duda, podrían ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy para tomar una decisión que transforme por completo su vida. No subestimes el poder de lo que compartes. A veces, una simple frase puede ser la llave que otra persona necesitaba para abrir una puerta que tenía años cerrada. Por eso es tan importante que actúes sin demora. El Padre Pío enseñaba que, tras recibir este tipo de revelación espiritual, se abre una ventana de tiempo muy específica, no más de 72 horas, en la que las fuerzas positivas están especialmente activas, listas para ayudarte a establecer esta protección con una fuerza multiplicada. Es una oportunidad espiritual real, pero si se deja pasar, las energías negativas, al percibir tu intención de blindar tu hogar, pueden intensificar sus ataques para evitarlo. No es para temer, pero sí para tomar con seriedad. Hay momentos donde actuar rápido es más que una elección. Es una urgencia del alma. También quiero invitarte a hacer algo que podría tener consecuencias extraordinarias no solo para ti, sino para las personas que te rodean. Comparte este mensaje con al menos 3 personas que sientas que lo necesitan. Tal vez tienes un familiar que últimamente no encuentra paz en su hogar
o un amigo que vive ciclos repetitivos de dificultad, o incluso un conocido que ha mencionado, sin saberlo, señales claras de un bloqueo espiritual en su espacio. Recuerda lo que enseñaba el Padre Pío: cuando compartes una bendición, no la divides, la multiplicas por 7 en tu propia vida. Cada persona que se beneficie de esta protección gracias a ti se convierte, sin que tú lo veas, en un canal de bendiciones que regresarán a ti multiplicadas, porque así funciona el plano espiritual. Lo que se da con el corazón limpio siempre regresa elevado. El tiempo no es infinito. Según revelaciones del mismo Padre Pío, existen ciclos de intensificación energética que ocurren cada 33 días. Estos ciclos son momentos en los que las fuerzas espirituales, positivas y negativas, se mueven con mayor intensidad, afectando de manera más directa todo lo que no ha sido protegido. Y el próximo ciclo comienza la semana que viene. No es un dato al azar, es una advertencia real. Las personas que no hayan establecido esta protección podrían notar un aumento notable en los conflictos, enfermedades, pérdidas o tensiones que ya estaban presentes, no como castigo, sino como consecuencia natural de una apertura energética sin resguardo. Lo que harás en las próximas horas marcará una diferencia profunda, y esto no es lo último. Muy pronto voy a revelarte otra enseñanza secreta del Padre Pío: cómo purificar objetos antiguos o regalos que, sin que lo sepas, pueden estar introduciendo energías negativas en tu casa. Tal vez tengas un adorno, una reliquia familiar, un cuadro o una prenda que amas, pero que podría estar siendo un canal de perturbación. Esta nueva revelación será el complemento perfecto para la protección de tu puerta, y con ambas instrucciones podrás crear un escudo espiritual completo y activo para tu hogar. Si no quieres perderte ese mensaje, activa ahora mismo la campanita de notificaciones. Puede parecer un gesto simple, pero el Padre Pío enseñaba que incluso las decisiones pequeñas pueden tener implicaciones espirituales inmensas. Algo tan sencillo como recibir contenido espiritual constante puede convertirse en una declaración invisible pero firme de que eliges rodearte de verdad, de luz y de protección. Cada vez que te suscribes a un canal que comparte enseñanzas de fe, no solo te conectas con un contenido, te conectas con una frecuencia espiritual. Estás diciendo al universo y a lo invisible que eliges caminar con conciencia, que deseas abrir tu vida a la guía y a la protección que el cielo pone a nuestro alcance. El Padre Pío lo decía claro: cada acto de compromiso con la verdad espiritual abre un canal de bendición que fluye hacia todas las áreas de tu vida. Nada es casual, nada es pequeño cuando se hace con el corazón. Si esta revelación te ha tocado, si sentiste que era el mensaje que necesitabas, deja un amén en los comentarios. Escribe tu sentir, comparte tu experiencia o simplemente manifiesta tu intención. Puede parecer solo un comentario, pero en lo invisible puede ser el primer paso hacia una transformación real. ¿Y tú? ¿Ya sentiste esa presencia que te impulsa a proteger lo más sagrado? Te leo abajo. Para que esta bendición no se detenga contigo, sino que fluya hacia otros que también están necesitando con urgencia esta protección, te invito a dar un paso simple pero profundamente poderoso: expresar tu gratitud. El Padre Pío enseñaba que cada vez que damos gracias desde el corazón, esa bendición no se reduce, se multiplica por 7, porque la gratitud es una de las formas más puras de abrir nuevos canales de luz en nuestra vida. Compartir tu experiencia, escribir una palabra de agradecimiento o dejar una intención en los comentarios no solo te conecta con esta energía, la expande, multiplica su alcance y permite que otros que quizás hoy están buscando una respuesta encuentren este mensaje justo cuando más lo necesitan. Antes de cerrar este momento tan especial, te invito a que nos unamos ahora mismo en una oración poderosa, una oración que el mismo Padre Pío entregaba a quienes buscaban protección espiritual para sus hogares. No es una oración cualquiera, es un llamado directo a lo divino, una solicitud clara de resguardo para todo lo que amas. Repite con fe sincera estas palabras: Padre Celestial, por la intercesión de tu siervo fiel, el Padre Pío, te pido que bendigas mi hogar y a cada persona que habita en él.
Que tu luz divina selle cada puerta, cada ventana, cada rincón de este espacio sagrado para que ninguna energía oscura pueda entrar. Que tu paz reine sobre cada habitación, que tu amor fortalezca nuestros lazos familiares, que tu abundancia fluya sin obstáculos y que la salud sea restaurada y sostenida en cada cuerpo. Hoy coloco este hogar bajo tu mirada protectora, guiado por la luz del Padre Pío, confiando plenamente en tu poder, tu misericordia y tu amor eterno. Amén. Esta oración no necesita un templo para ser escuchada. Tu fe es el altar. Cada vez que asperjas el agua bendita en tu puerta, repite estas palabras con devoción. Háblalas con intención, porque es esa intención la que activa los cambios. Muchos ya han sido testigos de cómo esta oración, unida al acto de protección revelado por el Padre Pío, ha transformado por completo la atmósfera de sus hogares. Discusiones que cesan, enfermedades que se disipan, bendiciones que comienzan a manifestarse donde antes solo había estancamiento. Que desde hoy tu hogar comience a convertirse en algo más que un refugio físico. Que sea un verdadero santuario de luz, de armonía, de calma profunda. Que el amor habite tus paredes, que la paz se sienta apenas cruces la entrada y que cada persona que entre sienta que está pisando un espacio sagrado. Si esta oración tocó tu alma, escríbela en los comentarios o comparte cómo te hizo sentir. Déjala como un acto público de fe, como un eco que se multiplica. O simplemente comenta, coloco mi hogar bajo la protección divina, porque esa frase, escrita desde el corazón, puede ser el primer paso para un cambio que no solo bendiga tu casa, sino también la de todos los que te rodean. Hay cosas que no se pueden explicar con lógica, pero que sientes todos los días. Esa carga invisible que flota en el ambiente de tu casa, esa sensación de que algo no está bien, aunque todo parezca en orden. Te esfuerzas, luchas, oras, trabajas, pero los resultados no llegan. Hay discusiones que se repiten como un patrón, enfermedades que van y vienen sin causa aparente, sueños que se estancan justo cuando están por cumplirse. Y aunque no lo digas en voz alta, a veces lo piensas. ¿Qué está pasando aquí? Sientes que tu hogar debería ser un refugio de paz, pero últimamente se siente más como una trampa invisible. Si esto te resuena, si algo dentro de ti se ha sentido identificado, no lo ignores. No estás solo. Muchísimas personas están viviendo lo mismo y ni siquiera saben que puede tener un origen espiritual, un portal desprotegido, una puerta que sin saberlo está permitiendo la entrada de influencias que no pertenecen a tu hogar. Muchas veces, cuando todo empieza a ir mal al mismo tiempo, creemos que es mala suerte o que son simplemente cosas de la vida. Pero cuando los mismos conflictos se repiten, cuando la tensión en el ambiente se siente apenas cruzas la puerta, cuando los niños se enferman sin explicación o tienen pesadillas noche tras noche, cuando tú mismo sientes un peso en el pecho que no puedes quitarte ni con descanso, eso ya no es casualidad. Eso es señal de que algo más profundo está ocurriendo. Algo que no se ve, pero se siente. Algo que el Padre Pío entendía a la perfección y que dejó enseñanzas claras para contrarrestar. Este no es un mensaje para alimentar el miedo, sino para despertar tu conciencia. Porque si estás sintiendo que tu hogar necesita ser limpiado, protegido, resguardado, es porque probablemente lo necesita. Y el primer paso para iniciar ese cambio es reconocerlo. Déjame en los comentarios si tú también has notado que hay algo raro en tu casa, si has vivido situaciones que se repiten sin sentido, si alguna vez has sentido que te observan, que el ambiente cambia de repente o que después de ciertas visitas todo se vuelve más pesado. Cuéntame lo que has sentido, lo que has vivido, porque compartirlo es el primer acto de liberación. No estás exagerando, no es tu imaginación. Hay más personas como tú que han sentido lo mismo, y aquí estamos para leer tu experiencia y para que sepas que no estás solo. Escríbelo abajo, porque a veces ponerlo en palabras ya empieza a sanar. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti está buscando respuestas, y no cualquier respuesta, sino algo que tenga sentido en un nivel más profundo. Algo que explique por qué, a pesar de tus esfuerzos, hay cosas que siguen sin fluir. Has intentado mantener la paz, has hecho lo que está en tus manos, y aún así, sientes que algo invisible está bloqueando tu camino.
Ya no se trata solo de lo que se ve, se trata de lo que se siente. Es ese cansancio que no se va con el sueño, es esa tristeza que aparece sin razón, es ese frío que no se explica con el clima, es esa sensación de que tu hogar, el lugar que debería darte seguridad, se ha convertido en un espacio donde todo cuesta el doble, y eso duele, porque cuando el corazón del hogar se ve afectado, toda tu vida lo resiente. Y ahora que has conocido lo que el Padre Pío enseñaba, ahora que sabes que no estás imaginando cosas, sino que hay fuerzas que sí pueden estar afectando tu hogar desde el plano espiritual, no puedes mirar hacia otro lado. Has entendido que no es solo una cruz, no es solo agua bendita, no es solo una oración, es una decisión, una acción que se convierte en protección real, y también es una oportunidad de cambiar lo que te rodea, de elevar la energía de tu casa, de transformar tu entorno en un espacio donde nuevamente puedas respirar profundo y sentir paz. Porque lo que hemos hablado no es una simple guía, es una invitación a recuperar lo que se había perdido: la calma, la armonía, la bendición. Quiero que pienses por un momento, ¿qué cambiaría en tu vida si mañana despertaras sintiendo que tu casa está protegida, en paz, libre de esas presencias invisibles que tanto han alterado tu ambiente? ¿Cómo sería tu día si supieras que tu puerta ya no es una entrada abierta para lo negativo, sino un muro de luz y resguardo para los que más amas? Imagina ese cambio y date cuenta de que no está tan lejos como pensabas. Y si todo esto te resonó, si en algún momento sentiste que estaba hablando directamente de tu casa, de tu situación, de lo que estás viviendo, déjame en los comentarios lo que más te tocó. ¿Te identificaste con las discusiones constantes? ¿Con las enfermedades repetitivas? ¿Con la sensación de que algo oscuro habita en tu espacio? Escribe lo que sientes, porque este espacio también es para ti. Y cuando compartes lo que vives, no solo te liberas tú, también puedes darle claridad a alguien más que aún no encuentra las palabras para decir lo que le está pasando. Te leo abajo. Ella se llama Mariana, tiene 38 años, vive en las afueras de Guadalajara con sus 2 hijos y su esposo. Nunca había sido una persona especialmente creyente, pero siempre fue muy sensible al ambiente. Desde hace un par de años, comenzó a notar que algo en su hogar ya no se sentía como antes. No sabía explicarlo, solo sabía que el ambiente se había vuelto denso, cargado. Lo que antes era un espacio de risas y armonía, se convirtió en un lugar donde los silencios pesaban más que las palabras. Su hijo menor, de apenas 6 años, empezó a tener pesadillas todas las noches. Gritaba dormido, señalaba esquinas vacías diciendo que alguien lo estaba mirando y se negaba a dormir solo. Su esposo, tranquilo, comenzó a estallar por cualquier cosa. La casa se sentía fría, incluso en pleno verano. Y lo peor, cada vez que alguien nuevo los visitaba, al día siguiente se desataba un conflicto, una enfermedad o un accidente doméstico. Mariana no encontraba explicación. Había probado de todo: limpiezas, médicos, psicólogos para su hijo, terapias familiares, pero nada cambiaba realmente. Hasta que un día, casi por accidente, llegó a este mismo contenido. Escuchó las enseñanzas del Padre Pío sobre la protección espiritual del hogar, y algo en su interior le dijo que tenía que intentarlo. Al principio dudó, pensó que quizá era una exageración, una superstición más, pero mientras escuchaba el mensaje, todo encajaba con una precisión escalofriante. La sensación de pesadez, los bloqueos económicos que surgían sin motivo, las enfermedades sin diagnóstico, las peleas absurdas, la energía extraña justo después de ciertas visitas. Cada palabra que escuchaba parecía describir su propia casa. Esa misma noche, Mariana preparó todo en silencio. Consiguió una cruz bendita, formó la corona de romero, limpió la puerta con vinagre y recitó el Salmo 91 como lo había aprendido. La primera aspersión de agua bendita la hizo con lágrimas en los ojos, sintiendo que por fin tenía una herramienta real para proteger a los suyos. Y fue entonces cuando ocurrió algo que aún hoy la emociona al recordarlo. Su hijo, que llevaba semanas despertando a mitad de la noche, durmió de corrido. Al despertar le dijo: «Mamá,
Soñé que unos hombres de luz estaban cuidando la casa. Mariana quedó paralizada. Nunca le había hablado a su hijo del ritual, nunca mencionó ángeles, pero él los vio. Con el pasar de los días, los cambios fueron profundizándose. Su esposo, sin saber nada de lo que había hecho, empezó a mostrarse más tranquilo, más comunicativo. Ella notó que la atmósfera se volvió más liviana, más respirable, como si el aire mismo hubiese cambiado. La sensación de estar vigilada desapareció. Las discusiones constantes se fueron disolviendo. Y lo más impactante, después de meses sin encontrar empleo, su esposo recibió una llamada inesperada para una oferta que había quedado olvidada en un proceso anterior. Como si algo que estaba bloqueado de pronto se hubiese destrabado por completo. Hoy, Mariana dice que su casa no solo está protegida, sino que se ha convertido en un refugio espiritual. Cada mes repite el ritual, lo hace con devoción. Dice que es como colocar un escudo invisible sobre su familia, algo que siente con cada respiración, con cada risa de sus hijos, con cada noche de sueño tranquilo. Cuando compartió su testimonio, nos dijo algo que quiero dejarte aquí. Si yo no hubiera encontrado esta protección, no sé dónde estaríamos hoy. Era como si algo oscuro nos rodeara todo el tiempo. Y ahora es como si hubiéramos recuperado el alma de nuestro hogar. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez como Mariana? ¿Has sentido que algo que no puedes explicar está afectando tu casa, tu familia, tu tranquilidad? Déjame tu experiencia en los comentarios. Cuéntame si alguna vez has vivido algo similar, si has sentido presencias, si has experimentado un cambio en la energía de tu hogar que no puedes explicar con palabras. Porque a veces compartir lo que nos ha pasado no solo nos libera, sino que también le muestra a otros que no están solos. Y puede que tu historia sea la clave que alguien necesita para atreverse a proteger lo que más ama. Y ahora que has recorrido cada palabra, cada revelación, cada señal, detente por un momento y respira profundo. Mira a tu alrededor. Este no ha sido un contenido más. No ha sido un simple video o un texto pasajero. Esto que acabas de recibir es una invitación directa a cambiar la energía de tu hogar, a transformar tu entorno, a proteger lo más sagrado que tienes, tu familia, tu paz, tu esencia. Y si algo dentro de ti se movió, si sentiste esa punzada de verdad en el pecho mientras leías cada testimonio, cada advertencia, cada paso, no lo ignores. Eso que sentiste es el alma reconociendo lo que siempre supo, que hay algo más allá de lo visible y que llegó el momento de actuar. Ya no eres la misma persona que comenzó a leer esto, ahora sabes. Ahora tienes el conocimiento, la herramienta, la posibilidad real de romper con ese ciclo de desgaste invisible que venías arrastrando sin explicación. No te vayas sin dejar un pedazo de tu historia en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te tocó? ¿En qué parte sentiste que esto hablaba directamente de ti? ¿Has vivido algo similar? Compártelo. Porque cuando uno habla, otros despiertan. Y cuando tú dejas tu testimonio, cuando haces visible lo que antes estaba oculto, estás abriendo una puerta para que otros también encuentren respuestas. Este es el poder de la fe compartida, del conocimiento transmitido, de la protección multiplicada. Recuerda siempre lo que decía el Padre Pío. Dios actúa en el silencio, pero también en la acción de quien decide creer. Que este sea tu acto, que este sea tu momento y que tu hogar, desde hoy, comience a brillar con esa luz invisible que nada puede apagar. Te leo abajo.